Bueno, buen día. Entonces, hoy vamos a ver farmacocinética de fármacos y metabolitos. O sea, nos vamos a adentrar en lo que es el sistema fármaco-metabolito, que en realidad es un poco diferente a los sistemas que han visto hasta ahora, porque hasta ahora nosotros hemos visto sistemas de fármacos en los que caracterizábamos la respuesta farmacocinética, ¿sí?, de la misma molécula que administrábamos. O sea, la dosis que se administraba era de una molécula X, y nosotros caracterizábamos la respuesta farmacocinética de esa molécula X. ¿Sí? En este caso, vamos a ver algo un poco diferente, porque vamos a estar midiendo o caracterizando la respuesta farmacocinética del metabolito. ¿Sí? O sea, la dosis que se va a administrar va a ser del fármaco, ¿sí? A partir de ese fármaco se va a formar un metabolito, y eso es lo que nosotros vamos a caracterizar. ¿Sí? O sea, que es un poco diferente a lo que vimos hasta ahora. Bien, entonces voy a empezar repasando algunos conceptos. En realidad son todas cosas que ya conocen de otros cursos o que ya vieron incluso en este, pero nos va a servir un poco como para introducir lo que es el proceso de metabolización, ¿sí? Luego vamos a hablar de aplicaciones puntuales, o sea, de utilidad que se le puede dar a la determinación de metabolitos. Después vamos a hablar del sistema fármaco-metabolito en sí y desarrollar la función de concentraciones. Y por último vamos a ver algunos modelos un poco más complejos, ¿sí?, agregando algún tipo de dificultad al modelo que ya vimos. Entonces empezamos con el repaso. Y vamos a empezar definiendo un poco lo que es una biotransformación. Más allá de estar hablando puntualmente de fármacos, vamos a definir la biotransformación como proceso general. ¿Sí? Es un proceso que en realidad va a estar dado por un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos también físico-químicos que van a ocurrir en el organismo. O sea, básicamente el resultado va a ser la transformación de una molécula en otra molécula, y en general esta transformación, el objetivo de la misma va a ser depurar o eliminar toxinas, ¿sí? O sea, es un mecanismo de depuración del cuerpo, ¿sí? Estas biotransformaciones están mediadas por enzimas, ¿sí? Y si nos vamos particularmente a lo que es biotransformación de fármacos, obviamente la definición va a ser la misma, pero ahora ya vamos a estar hablando particularmente de reacciones que generan cambios estructurales en el fármaco en sí, ¿sí? También van a estar mediadas por enzimas, obviamente, pero ya vamos a estar hablando de enzimas específicas. O sea, no todos los fármacos van a ser metabolizados por las mismas enzimas, ¿sí? O sea, y no todas las enzimas van a metabolizar a todos los fármacos. O sea que ya hay que ver caso a caso qué fármaco es metabolizado por cuál enzima, ¿sí? Y obviamente también constituye un mecanismo de depuración del fármaco, o sea, es un mecanismo de eliminación del fármaco. Nosotros habíamos visto que la eliminación de los fármacos se podía dar por dos tipos de procesos. Uno era la excreción, ¿sí?, que es a lo que llamamos eliminación incambiada de fármaco, por ejemplo, a través de heces o a través de orina. Y otro de los mecanismos de eliminación de fármaco es un proceso de metabolización, que es esto de lo que vamos a hablar un poco hoy. Las biotransformaciones, en realidad, el conjunto de reacciones que se dan en una biotransformación puede estar clasificado en dos fases, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 hablamos más que nada de reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, y en la fase 2 de conjugación, ¿sí? Los órganos metabolizadores principales, como ya vimos a lo largo del curso, son el hígado y el intestino. Son estos en realidad porque es en estos órganos en los que hay mayor concentración, ¿sí?, o mayor densidad de estas enzimas, que son las que median el proceso de metabolización. Pero también existen otros órganos que tienen también expresión de enzimas y que pueden cobrar relevancia en este proceso de metabolización de los fármacos, como pueden ser, por ejemplo, el riñón, el pulmón y otros, ¿sí? O sea, qué tanto peso tenga cada uno de los órganos va a depender de la densidad particular de la enzima que metaboliza el fármaco del que estemos hablando, ¿sí? O sea, no para todos los fármacos va a ser importante la metabolización en el riñón. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, quizás para un fármaco en particular, la densidad de enzimas que lo metaboliza en el riñón es significativa, y por lo tanto el riñón pasa a tener un cierto peso, ¿sí?, dentro de los órganos metabolizadores para ese fármaco.
O sea que eso hay que verlo un poco caso a caso. Seguro, o en general, en hígado e intestino va a haber una fuerte metabolización del fármaco en caso de que este sea metabolizado, ¿no? Y hasta ahí un poco repaso de lo que son conceptos claves, que un poco ya vimos, como les decía, a lo largo de todo el curso, por eso yo hoy no me voy a detener particularmente en eso, porque me parece que no vale la pena hablar dos veces de lo mismo, pero sí que recuerden esos conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo de la presentación. Pero yendo un poco a la clase de hoy, mi idea era ver qué aplicaciones o qué utilidad puede llegar a tener la determinación del metabolito y no del fármaco en sí, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de utilidad, en este caso voy a estar hablando de utilidad clínica, ¿sí? Porque en realidad, si hablamos de utilidad académica, por decirlo de alguna manera, o sea, con fines de investigación, obviamente siempre va a ser interesante medir un metabolito, ¿sí? O sea, va a estar, está bueno porque medís la respuesta farmacocinética de una molécula diferente, podés medir cómo es la eliminación del fármaco a través de ese metabolito, a través de la medición de ese metabolito, etcétera, ¿no? O sea que con fines de investigación o con fines de descubrir algo o de aumentar los conocimientos, siempre va a ser interesante medir un metabolito, eso seguro. Pero cuando hablo acá de aplicaciones o cuando hablo acá de utilidad, me estoy refiriendo a utilidad clínica. ¿Cuál puede llegar a ser la utilidad clínica de determinar un metabolito? ¿Ah? Entonces, el primer ejemplo que salta a la vista, o sea, el primer ejemplo obvio de la utilidad clínica de medir un metabolito es cuando el metabolito es activo. ¿Ah? Y acá particularmente pongo metabolito activo, o me refiero a metabolito activo a aquel metabolito que tiene el mismo efecto que el fármaco, ¿no? Entonces existen fármacos que se metabolizan y que esos metabolitos tienen exactamente el mismo efecto que el fármaco en sí. ¿Ah? Entonces cuando un metabolito es activo, como el efecto también va a depender de él, obviamente va a ser interesante medir la respuesta farmacocinética de ese metabolito, porque va a influenciar o a impactar sobre la respuesta PK/PD, ¿sí? a ese fármaco. O sea, el efecto en función del tiempo va a estar dado no solo por el fármaco en sí, o sea, por las concentraciones que se alcancen del fármaco en sí, sino también por las concentraciones que se alcancen del metabolito. Entonces, no solo es interesante determinar la respuesta farmacocinética del fármaco que se está administrando, sino también la de su metabolito activo. Y vamos a ver ahora más adelante algunos ejemplos, como para que quede un poco más claro. El otro ejemplo es un poco el caso contrario, ¿sí? Que es cuando hay metabolitos tóxicos. Estos metabolitos tóxicos también obviamente se pueden clasificar como metabolitos activos, ¿no? O sea, son metabolitos activos, pero en este caso la actividad va a estar relacionada a un efecto adverso, y no a el mismo efecto que el fármaco. Por eso arriba hago la salvedad de que cuando hablo de metabolitos activos, hablo en realidad de aquellos metabolitos que tienen el mismo efecto del fármaco, ¿sí? Porque en realidad los metabolitos tóxicos también son metabolitos activos, pero, de nuevo, actividad relacionada a efecto adverso, ¿no? Entonces, cuando determino, por ejemplo, la farmacocinética de un metabolito tóxico, en realidad es una manera de evaluar la seguridad del tratamiento, ¿sí? Luego, otra utilidad es hacer una evaluación de la tasa de metabolización, o sea, ver cuánto metabolito hay en relación al fármaco. A esto se le llama hacer un cociente metabólico, ¿sí? Vamos a ver en qué situaciones o qué información se puede sacar de este cociente metabólico cuando avancemos en la presentación. Luego también tenemos situaciones en las que el fármaco que se administra es difícil de medir, ¿tá? Puede ser difícil de medir por dos razones. Una es que las concentraciones que se alcancen de ese fármaco sean muy bajas, ¿tá? Y la otra es que la semivida de ese fármaco sea muy corta. Entonces, empecemos por la más simple, que es que la semivida del fármaco sea corta. Que la semivida del fármaco sea corta hace quizás imposible hacer un seguimiento de ese fármaco a lo largo del tiempo, a nivel plasmático, por ejemplo, ¿sí? Porque desaparece muy rápido del cuerpo, ¿sí? O sea, desaparece muy rápido del plasma y no llego a medir concentraciones. Entonces, en esos casos, en las que la semivida del fármaco es muy corta, puede pasar que ese fármaco tenga un metabolito
que tenga una semivida un poco más larga, y entonces me permita la medición del metabolito a nivel plasmático, ¿sí? O no tiene por qué ser a nivel plasmático, sino que también puede ser a nivel, por ejemplo, de otros fluidos, como la orina, ¿tá? Y en estos casos, si el fármaco no tiene una tasa de excreción renal muy alta, no voy a ver mucho fármaco incambiado en orina, sin embargo, quizás pueda sí medir un metabolito, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es ese, un tiempo de semivida corta para el fármaco, ¿sí? Pero no para el metabolito, y por lo tanto poder medir metabolito y no fármaco. La otra situación es que las concentraciones bajas de fármacos sean porque directamente no por un tema de semivida, sino porque directamente el fármaco alcance concentraciones bajas a nivel plasmático, por ejemplo, por tener baja biodisponibilidad, o por tener un alto volumen de distribución. O sea, un fármaco que tiene baja biodisponibilidad obviamente va a conseguir una exposición baja en plasma, y un fármaco que tiene alto volumen de distribución, o sea que se distribuye muchísimo en el organismo, por ejemplo, incluso se puede llegar a acumular en tejidos, en algunos tejidos, ¿sí? Hace que a nivel plasmático, que es en general donde yo monitoreo, ¿sí? Las concentraciones de fármacos sean bajas y por lo tanto difíciles de medir. Y en realidad yo estoy hablando así, capaz que a ustedes no les queda claro por qué si las concentraciones son bajas van a ser difíciles de medir, ¿no? Recuerden que para medir las concentraciones de un fármaco, o sea, para determinar, ¿sí?, una concentración en una muestra plasmática, por ejemplo, yo voy a tener que utilizar una técnica analítica, obviamente, ¿no? Y esa técnica analítica, como ustedes ya saben, tiene un determinado límite, ya sea de detección o de cuantificación, ¿no? O sea que no cualquier concentración, o sea, no cualquier concentración dentro de una muestra plasmática va a ser medible mediante una técnica analítica X, ¿no? A medida que las concentraciones son más bajas, más sofisticada tiene que ser esa técnica analítica de determinación, o sea, más sofisticados tienen que ser los equipos que yo use, o más complicado es el desarrollo de la técnica y de las condiciones, por ejemplo, cromatográficas que yo tengo que desarrollar para medir ese fármaco o ese metabolito, ¿sí? Más cuidado tengo que prestar en el proceso de extracción del fármaco o del metabolito desde el fluido biológico. O sea, que las concentraciones sean bajas trae aparejado una dificultad en la medición, ¿sí? Porque la determinación se hace a través de una técnica analítica, y esa técnica analítica no es 100% sensible, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Entonces, si las concentraciones son bajas, ya sea por baja biodisponibilidad, como decíamos, o alto volumen de distribución, una opción es medir el metabolito. Hay que ver si ese metabolito alcanza concentraciones suficientes como para medirse o no, ¿no? Y a veces puede pasar que las concentraciones del metabolito sean igualmente bajas que las del fármaco, pero hay algunos metabolitos, por tener una adición de grupos cromóforos, ¿sí? Por ejemplo los conjugados, los que se dan por conjugación, y que entonces presentan una mayor absorbancia que el fármaco, que la molécula de fármaco en sí. Entonces, ya al tener una mayor absorbancia, esto va a hacer que pueda llegar a tener una mayor señal a nivel de técnica analítica, y por lo tanto, aunque tenga concentraciones bajas, poderse medir igual, ¿no? Y una última utilidad clínica es las pruebas de dopaje, ¿sí? Las pruebas de dopaje se pueden hacer en cualquier fluido, se pueden hacer en plasma, pero generalmente se hacen mucho en orina, ¿no? Y como se hace mucho en orina, porque es una muestra fácil de sacar, o sea, es una muestra que no es, la extracción de esa muestra no es invasiva, ¿sí? Y no es necesario personal idóneo para la extracción de esa muestra, o sea, una muestra de orina la puede sacar el mismo individuo que se está sometiendo a esa prueba de dopaje, no así una muestra plasmática, obviamente. Entonces, la facilidad de la extracción de esa muestra de orina hace que las pruebas de dopaje muchas veces se hagan en orina, ¿no? Y si se hacen en orina, es más factible o es más fácil medir un metabolito, ¿sí?, que probablemente tenga mayor concentración a nivel urinario que el fármaco o la sustancia tóxica que se está midiendo en sí. A no ser que ese fármaco o esa sustancia tóxica se esté eliminando incambiado a través de orina en una gran proporción. Pero en el general,
de las situaciones, va a ser más fácil medir, o un metabolito va a alcanzar concentraciones más altas a nivel urinario que el fármaco o que la sustancia tóxica de la que estemos hablando. ¿Sí? Y además de eso, lo que permite el metabolito, por ejemplo, en una prueba de dopaje, es detectar ese consumo de abuso por más tiempo, o sea, en tiempos, en un tiempo prolongado posterior a el consumo, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un consumo de una droga de abuso un determinado día, esa droga, esa molécula va a desaparecer del cuerpo con una determinada semivida, pero probablemente el metabolito esté un tiempo más en el cuerpo, ¿sí? O sea, que me permite la detección del consumo de abuso por un tiempo posterior más prolongado. Esa es otra utilidad entonces del metabolito. Y vamos a ver, como les dije, ejemplos a medida que avancemos. Bien, empecemos por lo que hablamos de metabolitos activos. ¿Hasta ahora todo más o menos claro? En realidad vamos a ir viendo ejemplos, así que creo que les va a ayudar como para aclarar cada uno de los puntos que estuvimos hablando, pero si tienen alguna duda, como les dije, párenme y lo vamos viendo. Bien, entonces sigo. Vamos a empezar con el ejemplo de metabolitos activos, que habíamos dicho que era como el ejemplo obvio de la utilidad clínica de la determinación de un metabolito, ¿no? Y acá les quería mencionar algunos ejemplos de metabolitos activos, como pueden ser el diazepam, que no sé si lo conocen, pero es una benzodiazepina que se utiliza bastante, o sea, es conocida, es un ansiolítico, se puede llegar a utilizar como hipnótico, ¿sí? Que vamos a ver ahora en un ejemplo que vamos a mencionar más adelante, que el diazepam tiene muchos metabolitos activos. Después otro ejemplo es la codeína. La codeína es un opioide, ¿sí? Se utiliza para el tratamiento del dolor. Y la codeína, uno de sus metabolitos activos es la morfina, ¿tá? O sea que la codeína se metaboliza a morfina, que obviamente saben tiene actividad. Luego tenemos, por ejemplo, el losartán. El losartán es un antagonista de los receptores de angiotensina 2, se utiliza como antihipertensivo, y vamos a ver que también tiene un metabolito activo. Y por último les quería mostrar el enalapril, ¿tá? Que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, también se utiliza como antihipertensivo, y hay una particularidad del enalapril, y es que es un profármaco, ¿sí? O sea, el metabolito activo es el enalaprilato, y es el que tiene efecto. ¿Ah? Bien, entonces empezamos con el ejemplo de las benzodiazepinas. Simplemente para mostrarles, acá tienen a la izquierda en la figura las distintas rutas de metabolización del diazepam, ¿sí? Fíjense que el diazepam va a ser metabolizado a través de la enzima CYP3A4 a este otro metabolito que es el temazepam, y a través de esa misma enzima y otras dos más, la CYP2C19 y la CYP2B6, va a formar nordiazepam, ambos metabolitos activos. Pero a su vez, estos metabolitos también se metabolizan a oxazepam, que es otra molécula también activa. Todas las moléculas con acción ansiolítica, ¿no? O sea, fíjense que en general la metabolización o las rutas metabólicas de una benzodiazepina son muy complejas y son muy largas, ¿sí? O sea, esa molécula en sí, o sea, el diazepam en particular, se metaboliza a dos metabolitos activos, pero a su vez esos metabolitos activos también se metabolizan a otro metabolito también activo, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, en un paper, que lo tienen también citado acá abajo, por si lo quieren mirar, la medición de diazepam, luego de dos dosis distintas intravenosas, tanto en plasma como en cerebro, ¿sí? Y a su vez también se miden otros metabolitos, ¿no? ¿Por qué? Porque son todos activos, y por lo tanto el efecto que nosotros veamos ansiolítico va a estar dado no solo por las concentraciones de diazepam, ¿sí? Sino también por las concentraciones de sus metabolitos. Entonces, esto lo que hace es un poco complejo, el tratamiento con benzodiazepinas, porque el efecto perdura por mucho tiempo, ¿sí? No solo porque muchas benzodiazepinas tienen de por sí una semivida larga, sino por además
la cantidad de metabolitos activos, ¿sí?, que se pueden generar a partir de ese fármaco. ¿Ah? Eso lo que hace es prolongar el efecto ansiolítico en el tiempo. Eso puede llegar a ser beneficioso en algunos casos y en otros perjudicial. ¿Ah? Depende de qué situación esté yo tomando en cuenta. Por ejemplo, si estoy en una situación de un paciente que se intoxicó, ¿sí?, involuntariamente, puede ser, ¿no?, tiene una intoxicación con benzodiazepinas, sacarlo de esa intoxicación va a ser difícil, ¿no?, porque tenemos un fármaco que puede llegar a tener una semivida larga, ¿sí?, y además que tiene metabolitos activos. Entonces, sacar a ese paciente de una intoxicación con este tipo de fármacos puede llegar a ser complicado. Sin embargo, en el caso contrario, tener un efecto ansiolítico prolongado puede llegar a ser beneficioso, por ejemplo, para disminuir la frecuencia de administración de las benzodiazepinas. Imagínense que uno está en un tratamiento crónico con benzodiazepinas, aunque en realidad las benzodiazepinas no se deberían usar por más de unos meses, ¿tá? Pero imagínense un tratamiento crónico con benzodiazepinas. Yo voy a tener que determinar, o voy a tener que instaurar una posología, ¿sí?, y voy a tener que elegir un intervalo de administración. Entonces, si yo tengo un fármaco de semivida larga que a su vez tiene metabolitos activos, sé que el paciente va a estar cubierto en efecto ansiolítico por un determinado tiempo. Entonces, yo puedo espaciar la administración de las dosis. Es decir, en general las benzodiazepinas se hace una posología de X cantidad de miligramos cada 24 horas. ¿Ah? Esto puede mejorar la adherencia del paciente, o sea, es mucho más cómodo para el paciente tomar una determinada dosis, ¿no?, cada 24 horas, que tener que hacer tomas frecuentes, por ejemplo, de 3 veces por día. ¿No? Justo eso que decías, o sea, me llamó la atención porque conozco mucha gente que las consume hace años. Por Justo, o sea, lo que decía de lo crónico. sí, o sea, por años y años y años. Sí, en realidad no se recomienda. En general las benzodiazepinas, lo que se hace es, o se utilizan por por una determinada cantidad de tiempo, por unos meses, a veces se interrumpe. Lo que sí se usa mucho en la clínica, por ejemplo, es interrupción, o sea, interrumpir un poco en el medio el tratamiento y luego volverlo a instaurar, ¿sí? Lo que tienen las benzodiazepinas, lo que pasa es que generan dependencia y tolerancia. Entonces, por eso es que no se recomienda el uso crónico de las benzodiazepinas como ansiolítico, ¿sí? O sea, hay gente que tiene recetadas benzodiazepinas, como decís tú, por mucho tiempo, pero que en realidad no las usa como un tratamiento crónico, en el sentido de que no tiene una toma frecuente o una posología frecuente de benzodiazepinas durante todo ese tiempo, sino que, por ejemplo, tiene, no sé, indicada la benzodiazepina para un rescate agudo, o sea, como, no sé, por si en algún momento tiene algún episodio de ansiedad, ¿sí?, las puede utilizar, pero sin embargo no tiene una posología instaurada crónica. O sea, yo Claro, conozco mucha gente que está en tratamiento con benzodiazepinas, pero que no las utiliza periódicamente, sino que las utiliza en caso de un ataque de ansiedad puntual, agudo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, si bien las tenés recetadas de por vida, por decirlo de alguna manera, porque en realidad tampoco va a ser de por vida, no tenés instaurada una posología crónica. claro, bien. Y si no, puede llegar a pasar eso que te digo, que a veces se instauran por una cantidad de X de meses, luego se interrumpe un poco el tratamiento y luego se vuelven a instaurar y así. Bien. Pasando a otro ejemplo, tenemos el ejemplo de losartán. El losartán también presenta un metabolito activo. En este caso, el metabolito activo del losartán es el carboxilosartán, ¿sí? El metabolito del losartán tiene el mismo efecto que el losartán en sí, ¿sí? Y acá ven, por ejemplo, una determinación plasmática de ambas moléculas en función del tiempo, y ven cómo el losartán tiene esta forma, ¿sí? O sea, desaparece bastante rápido el organismo, tiene una semivida bastante corta, sin embargo su metabolito no. Entonces puede ser que la medición del metabolito sea más fácil, o se pueda seguir en realidad por un tiempo mayor. ¿Ah? Pero algo interesante también del losartán particularmente es que
el metabolito tiene mayor actividad que el fármaco en sí. O sea, la acción antihipertensiva del carboxilosartán es mayor que la del losartán, ¿no? O sea que eso es interesante de ver. Es interesante ver cómo los metabolitos activos pueden tener el mismo efecto que el fármaco, pero la intensidad de ese efecto va a depender obviamente de la molécula, y puede ser mayor, menor o igual, ¿no? En este caso, el metabolito del losartán tiene incluso mayor actividad que el losartán en sí. De nuevo, les dejo citada acá abajo el paper por si quieren profundizar. Y en realidad me quería meter en algunos casos en particular de metabolitos activos, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el caso de los profármacos, ¿no? Los profármacos son en realidad moléculas que se utilizan para la administración de un determinado fármaco, ¿sí? O sea que en realidad el profármaco en sí no es la molécula activa, ¿sí? Sino que una vez en el organismo, o sea, in vivo, se metaboliza, y es ese metabolito el que al final tiene actividad. Es un caso particular porque no deja de ser un metabolito activo, pero en realidad es un profármaco lo que se está administrando, ¿sí? O sea, no se está administrando una molécula activa, sino que es una molécula que simplemente permite la administración de esa molécula activa, por decirlo de alguna manera, ¿ah? Entonces, un clásico ejemplo es el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones a nivel estomacal, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es evitar la secreción ácida a ese nivel, y por lo tanto aumentar el pH a nivel gástrico para evitar, por ejemplo, problemas de reflujo o de úlceras a nivel estomacal, etc. ¿No? Bien, el omeprazol se dice que es un profármaco porque en realidad necesita el medio ácido para pasar a su forma activa, que es esto que ven, perdón, que es esto que ven acá, ¿sí? O sea, se tiene que dar este paso de que el omeprazol en presencia de pH ácido pase a su forma activa, y es esa forma activa la que va a inhibir esta bomba de protones que vemos representada en el dibujo acá, ¿no? Bien, otro caso particular de metabolito activo es el caso de isómeros ópticos que sufren inversión quiral en el organismo, ¿no? Y de nuevo, es un caso particular porque en general, cuando nosotros administramos un fármaco que tiene dos isómeros ópticos, a no ser que se demuestre un beneficio de administrar un único isómero, en general se administran como mezcla racémica, ¿no? ¿Por qué? Porque separarlos es costoso y engorroso, ¿no? Entonces, si no es perjudicial administrarlos de forma conjunta, en general se utiliza la mezcla racémica, ¿no? Entonces, cuando uno administra un fármaco como una mezcla racémica, si se da inversión quiral en el cuerpo, puede ser que uno de los isómeros se convierta in vivo en el otro. Y entonces, si yo mido los isómeros por separado, ¿sí? Cuando mida uno de ellos, no voy a estar midiendo solo las concentraciones dadas del fármaco que yo administré exógenamente, sino que a su vez también voy a estar midiendo un metabolito activo del otro isómero. Y por eso lo llamo caso particular. Entonces, para mostrarles eso, el ejemplo que les voy a dar es de ibuprofeno. ¿Sí? El ibuprofeno, ustedes ya vieron bastantes ejercicios con metadona y vieron que la metadona también tiene isómeros ópticos. Sin embargo, la metadona no sufre inversión quiral en el organismo, ¿sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo que es un AINE, el ibuprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo, y esto también se cumple para muchos otros AINES, como por ejemplo el ketoprofeno, ¿sí? Pero bueno, entonces el ibuprofeno se administra en general como mezcla racémica, pero en realidad es una mezcla de isómeros ópticos del R-ibuprofeno y del S-ibuprofeno. El activo es el S-ibuprofeno, ¿sí? E in vivo lo que se puede llegar a dar es la conversión unidireccional del R-ibuprofeno al S-ibuprofeno, ¿sí? Esta es la reacción, acá la tienen. Debido a la imposibilidad de esta reacción, es que
la inversión es unidireccional, o sea, solo se forma S a partir de R, ¿sí? Y entonces pueden ver acá eso también demostrado in vivo, ¿sí? Entonces, en esta primera gráfica ven una administración solamente del S-ibuprofeno, y ven cómo a nivel plasmático lo único que se ve es entonces niveles de concentración del S-ibuprofeno. Sin embargo, en esta segunda gráfica ven una administración de R-ibuprofeno, ¿no? Y entonces en este caso no solo se observan niveles de R-ibuprofeno a nivel plasmático, sino que también se ven niveles de S-ibuprofeno. ¿No? Entonces, se administró solamente R, pero como el R se convierte en S, siendo S entonces uno de sus metabolitos activos, ¿sí? También vemos concentración de S a nivel plasmático. Y en caso de administrar una mezcla racémica, vamos a ver, obviamente, concentraciones de ambos isómeros, porque de hecho administramos exógenamente ambos isómeros, pero van a ver que la exposición al S-ibuprofeno es mayor que la que hubiésemos esperado solamente por la administración de la dosis. Entonces quiere decir que también hubo una conversión del R al S. O sea, esta exposición al S va a estar dada por la administración de la dosis exógena y por la metabolización del R in vivo, ¿no? Entonces, cuando yo doy una mezcla racémica y mido el S-ibuprofeno, voy a estar midiendo concentraciones dadas por dos vías. Una por la administración del fármaco, y la otra es, en realidad, producto de la metabolización del isómero óptico. ¿Sí? Por eso digo que es un caso particular. Bien, y con eso algunos ejemplos de metabolitos activos, y ahora voy a pasar a hablar un poco de lo que son los metabolitos tóxicos. ¿Ah? Existen muchos fármacos que presentan metabolitos tóxicos, entonces medir o determinar los niveles de esos metabolitos puede ser interesante para evaluar el perfil de seguridad del tratamiento. Y un ejemplo que tengo acá es el de ácido valproico, ¿sí? De DPA, que es esta molécula que ven acá, ¿sí? Que se metaboliza por distintas vías, pero tiene uno de sus metabolitos, el 4-en-DPA, ¿sí? Que es tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque este metabolito inhibe el primer paso del ciclo de la urea, y el ciclo de la urea se utiliza como ciclo de detoxificación, ¿sí? O sea que en realidad lo que puede hacer el 4-en-BPA es aumentar los niveles de amonio, ¿sí? Del paciente que le esté tomando DPA, ¿sí? Entonces, los niveles de amonio elevados pueden ser o pueden no traer consecuencias clínicas, ¿ah? Pero también pueden llegar a tener algún tipo de consecuencia clínica que puede ser leve, como vómitos, diarrea, una molestia gastrointestinal, pero también puede llegar a tener un efecto, una respuesta clínica importante, como incluso el desencadenamiento de convulsiones. ¿Tá? O sea que este metabolito de BPA puede ser totalmente inocuo, por decirlo de alguna manera, o muy, muy tóxico. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo de medición, ¿sí? Tanto de DPA como de sus metabolitos. ¿Tá? Y tienen de nuevo citado el paper por si lo quieren leer. Otro ejemplo es para la fenitoína. Acá tienen la ruta de metabolización de la fenitoína. Este ejemplo es un poco complejo, síganme y si no lo vamos un poquito más lento. Tienen de nuevo también acá el paper. Este paper en realidad es incluso de nuestro grupo, o sea que si lo quieren leer está bárbaro. Ven que aparece quizás profesores que conozcan, ¿sí? O sea, Pietro Fugelino, Manuel Ibarra, que también dio clases, y los demás también son o fueron profesores del área. Y bueno, acá el ejemplo es de fenitoína. Fenitoína también, creo que no lo dije, pero fenitoína es un anticonvulsivante, al igual que el ácido valproico que veíamos recién, ¿sí? Y la fenitoína tiene también distintas rutas de metabolización. Su metabolito principal lo tenemos por acá, el para-hidroxifenitoína, ¿sí? Pero tiene un metabolito intermedio que en realidad es poco estable, que es un arenóxido. ¿Ah? Este arenóxido es tóxico. Y también son tóxicos las quinonas.
que son estos otros metabolitos que se forman a este nivel. ¿Ah? Bien, se dice que uno de los efectos adversos de la fenitoína es las reacciones de hipersensibilidad, como pueden llegar a ser el rash cutáneo, ¿sí? Y se responsabiliza a estos dos metabolitos, como les decía, por esos efectos adversos. Entonces, en el área se hizo un estudio con fenitoína. En realidad el objetivo era comparar la performance de distintas marcas comerciales que contenían ambas fenitoína. Se hizo un estudio en dosis múltiple, y una de las, además de la comparación de marcas comerciales, obviamente se intenta extraer toda la información posible de los datos que se obtienen, y uno de los aspectos que destacó de este estudio es que muchos de sus participantes presentaron rash cutáneo, ¿ah? Que si bien es un efecto adverso conocido de la fenitoína, no se reportaba tanta incidencia como la que se tuvo en este estudio en particular. Incluso siendo de intensidad importante. ¿Ah? Entonces, lo que se hizo fue estudiar las causas de por qué esa elevada incidencia de rash cutáneo en esta población en particular, o con estas posologías en particular, etc. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que se evaluó fue el sexo de los individuos en los que se obtuvo esta, este efecto adverso, y se vio que eran mayormente mujeres, que en realidad en bibliografía está explicado por el hecho de que las mujeres tienen el sistema inmune un poco más inducido por el tema de los estrógenos. ¿Ah? Pero más allá de eso, la idea del grupo era determinar si el arenóxido era efectivamente el metabolito responsable, ¿sí?, de esa toxicidad, o sea, de ese efecto adverso que era el rash cutáneo, ¿sí? Para eso lo que se hizo fue entonces evaluar la velocidad de eliminación de la fenitoína, ¿sí?, y los niveles de parahidroxifenitoína, y ahora les explico por qué. Entonces, en general lo que nosotros esperamos es una mayor acumulación de arenóxido cuando la eliminación de fenitoína sea rápida, ¿sí?, y cuando esta vía de, por decirlo de alguna manera, de nuevo, desintoxicación de arenóxido esté disminuida, ¿no? O sea, si esta enzima, que es la epoxihidrolasa, funciona, no sé, tiene una actividad disminuida, ¿sí?, este mecanismo de transformación del arenóxido a este otro metabolito que no es activo se ve perjudicado, por decirlo de alguna manera, y entonces tengo una acumulación de arenóxido o una mayor formación de parahidroxifenitoína. Entonces los niveles de parahidroxifenitoína pueden estar hablando de que esta vía esté disminuida, ¿sí? Entonces, nosotros esperábamos que aquellos pacientes que presentaran una eliminación acelerada de fenitoína y niveles altos de parahidroxifenitoína tuviesen probablemente una acumulación importante de este metabolito que es el arenóxido, y por lo tanto quizás eran estos los que presentaban rash cutáneo, ¿sí? Entonces, se evaluaron esas dos cosas, y se graficó eso en función de los distintos voluntarios, y fíjense que marcado en rojo todos aquellos que tuvieron rash cutáneo, parecen ser justamente los que tienen alto balance de esas dos situaciones, ¿sí?, de rápida eliminación de la fenitoína y de altos niveles de parahidroxi. Menos esta voluntaria, que en realidad es un caso medio particular, porque esta voluntaria era la única que estaba tomando anticonceptivos orales, y eso puede ser que los estrógenos hayan ayudado a la inducción de ese efecto adverso, como les explicaba anteriormente, ¿no? Pero no quedó solo ahí, sino que además se hizo un estudio genético, y se determinó la actividad de esta enzima, que es la epoxihidrolasa, perdón, que es la epoxihidrolasa, ¿sí? Y se vio que en todos los casos en los que hubo rash cutáneo, que lo ven acá, ¿sí?, todos los que dicen sí, tienen actividad de esta enzima, la epoxihidrolasa, disminuida, ¿no? O sea que esta vía de eliminación del arenóxido está desfavorecida en aquellos voluntarios que presentaron rash cutáneo, ¿no? O sea que era lo que esperábamos. No sé si se entendió hasta ahí o tienen alguna duda. Bien, continúo. Sí.
¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Bárbaro. Entonces, esto me ayuda un poco, esto de ver la actividad de la enzima, me ayuda un poco para introducir lo próximo que quiero hablar, que es de la posibilidad de determinar un cociente metabólico, es decir, el cociente entre el fármaco y los niveles de fármaco y los niveles de metabolito. ¿Sí? Entonces, para eso, vayamos un poquito más atrás, hablemos de lo que es el sistema enzimático CYP450. Este es el sistema enzimático que en general está involucrado en lo que es el metabolismo de los fármacos. Está presente en todo el organismo. Como dijimos hoy, tiene mayor densidad a nivel de hígado e intestino. ¿Sí? Está conformado por distintas isoenzimas, ¿tá? Como por ejemplo la CYP3A4, CYP3A5, que de hecho ya hemos mencionado a lo largo de la presentación, o sea, son enzimas específicas que metabolizan algunos fármacos y otros no. Y este sistema enzimático se puede inhibir o inducir, ¿ah? Por ejemplo, puede haber una autoinducción del fármaco, ¿sí? De su propio sistema enzimático que lo metaboliza y por lo tanto de su clearance. Y con esto en realidad vuelvo al ejemplo anterior de la fenitoína, y les quería mencionar que la fenitoína tiene efecto autoinductor, ¿sí? O sea, la fenitoína por sí misma induce la actividad enzimática que la metaboliza, ¿sí? Entonces, en dosis múltiple se ve que la incidencia del rash es menor que en dosis única, ¿no? Y eso puede ser porque en dosis múltiple tengo una inducción de las enzimas, y por lo tanto estas vías esta epoxidorolasa, por ejemplo, puede estar inducida, entonces estas vías de desintoxicación de arenóxido están favorecidas o aumentadas, y por lo tanto hay una menor incidencia de rash total, ¿no? Pasó en este estudio en particular. Pero volviendo, y como vieron en realidad también en el ejemplo anterior, la actividad de las enzimas se puede medir, ¿no? Esto que yo les decía, que medimos la actividad de la epoxidorolasa y vimos que estaba disminuida en aquellos pacientes que presentaban rash cutáneo. O sea que esto indica que la actividad de las diferentes enzimas se puede medir, ¿sí? Y que la actividad y la expresión va a depender entonces del individuo del que estemos hablando, ¿sí? Y va a depender entonces de las características de ese individuo. Y algunas cosas ya las vieron en realidad a lo largo del curso, ¿sí? De que la expresión y la actividad de las distintas enzimas va a estar afectada o impactada por diferentes factores, como pueden llegar a ser factores genéticos, ¿sí? Que fue lo que nosotros medimos en el ejemplo de fenitoína, por el sexo, o sea, las mujeres y los hombres no tienen misma expresión de enzimas, por la edad, ¿sí? Por el estado clínico del paciente, no es lo mismo un individuo sano, por ejemplo, que un paciente en estado crítico, ¿ah? Y por otro tipo de factores como pueden llegar a ser hábitos de alimentación, si es fumador o no es fumador, entre otras cosas, ¿ah? Entonces, la diferente expresión de enzimas y la diferente actividad de las enzimas puede hacer que el cociente fármaco-metabolito no sea el mismo para los distintos individuos, ¿sí? Y en eso entonces podemos clasificar quizás individuos metabolizadores rápidos e individuos que son metabolizadores lentos. Y esto nos va a hablar, o sea, hacer este cociente metabólico y determinar cuáles tienen un cociente metabólico que se corresponde con un metabolizador rápido y cuáles tienen un cociente metabólico que se corresponde con un metabolizador lento, ¿sí? Evaluar esto nos habla un poco de cómo se va a eliminar el fármaco que yo estoy administrando, ¿no? Pero a su vez también el cociente metabólico puede tener otro tipo de utilidades clínicas, y lo introduzco por ejemplo con la clozapina, ¿no? La clozapina tiene un metabolito que es la norclozapina, que presenta una semivida más larga que la clozapina, ¿sí? Entonces se puede utilizar este cociente para evaluar la adherencia del paciente al tratamiento, ¿no? Y esto está bien explicado y detallado en este paper que tienen acá abajo, pero yo se los voy a explicar un poco rápido, o sea, o a grandes rasgos, ¿sí? Imagínense que si la norclozapina tiene mayor semivida, ¿sí? Que la clozapina, cuando yo estoy en un tratamiento crónico, ¿sí? Si no estoy hablando del momento inmediato post-administración, es probable que tenga, por ejemplo, a predosis, ¿sí? Mayor concentración de norclozapina, que es el metabolito y que tiene una semivida más larga, que de clozapina misma, ¿no?
Entonces, cuando yo tengo una adherencia crónica pobre, o sea, cuando el paciente tiene una adherencia crónica pobre, es decir, no se viene adhiriendo al tratamiento, o sea, no viene siguiendo la toma de todos los... no viene siguiendo la posología que fue indicada, ¿sí? Pero previo a la evaluación, o sea, previo a la medición de estas moléculas, ¿sí? Él toma, ¿sí?, el fármaco como para engañar, por decirlo de alguna manera, a la persona que está evaluando, es muy probable que tenga un cociente alto, es decir, tenga baja norclozapina, o sea, tenga baja formación de metabolito, porque no viene siguiendo el tratamiento crónico, pero tenga alta concentración de clozapina por la toma inmediata anterior a la evaluación. Entonces, un cociente muy alto de esto puede llegar a indicar, ¿sí?, una adherencia crónica pobre a un tratamiento, ¿no? Obviamente hay que evaluar caso a caso y ver qué tipo de metabolizador es, etcétera, etcétera, pero en general, ¿no?, este cociente entonces nos puede estar hablando de la adherencia del paciente. Sin embargo, si yo vengo siguiendo el tratamiento crónicamente bien, pero justo el día antes de la evaluación me olvidé de tomar la medicación, o sea, me olvidé de tomar la clozapina, es muy probable que tenga un cociente bajo, es decir, altas concentraciones de norclozapina, porque se vienen formando a partir de las dosis que yo vengo tomando crónicamente, pero sin embargo, como ese día me olvidé de tomar la clozapina, esta concentración va a estar baja, entonces el cociente va a estar bajo, ¿sí? En definitiva, ¿no?, evaluando un poco este cociente entre el fármaco y el metabolito, yo puedo evaluar la adherencia del paciente al tratamiento, en este caso en particular, ¿no? Y esto quizás no les parezca tan importante, ¿tá?, pero en este caso, que estamos hablando de clozapina, que es un antipsicótico atípico, ¿no?, es muy importante porque los pacientes con enfermedades mentales, una de los problemas más importantes es la adherencia del paciente al tratamiento, ¿sí? O sea, en general un paciente con estas características no quiere tomar su medicación antipsicótica, o le cuesta tomar su medicación antipsicótica. Entonces es importante la evaluación de la adherencia, más allá de preguntarle al paciente si está siguiendo o no la posología, ¿sí?, de tener una prueba empírica de que el paciente está adhiriéndose al tratamiento, ¿no? Bien, y por último vamos a hablar de fármacos difíciles de medir, que un poco ya lo introdujimos, y lo juntamos también con el tema de las pruebas de dopaje, con el ejemplo de la cocaína, ¿no? La cocaína presenta una semivida muy corta, aproximadamente de 1 hora, y además, o sea que las concentraciones en sangre van a desaparecer rápidamente, pero además los niveles que se alcancen a nivel plasmático van a depender de la vía mediante la cual se consume, ¿no? O sea que no todas las vías de consumo, ¿sí?, derivan en las mismas concentraciones plasmáticas. Entonces medir cocaína, si bien se hace, ¿sí?, tiene como una utilidad un poco limitada, ¿no? Por lo menos es limitado en el tiempo lo que se puede medir para detectar el consumo. Entonces ahí es cuando entra en juego el medir un metabolito, ¿sí? O sea, si yo mido un metabolito de la cocaína, como pueden ser estos que tienen ahí mencionados, se puede detectar el consumo de cocaína en los últimos días, ¿no? Y más aún si los metabolitos son medidos en orina. O sea, si yo mido metabolitos en orina, puedo detectar el consumo de varios días anteriores. Bien, y hasta acá en realidad aplicaciones o utilidades clínicas de medición de metabolito, y nos adentramos en lo que es el modelo fármaco-metabolito en sí. ¿Sí? O sea, vamos a ver un poco la respuesta farmacocinética de la que hablábamos. Entonces este sería un sistema fármaco-metabolito el más simple que puede llegar a ver, ¿sí? O sea, estamos hablando de modelo monocompartimental para ambas moléculas, tanto para el fármaco como para el metabolito. Estamos hablando todos de procesos de primer orden, ¿no? Imagínense primero una dosis intravenosa, entonces el fármaco ingresa instantáneamente, imagínense, a este compartimento, y se elimina por 2 vías en este caso, en el caso de la figura, ¿sí? Por una vía que da lugar a este metabolito, y por una vía de excreción, ¿sí?, que puede ser urinaria, por ejemplo. Luego el metabolito se va a eliminar también por una vía
que en este caso podemos hablar de excreción. ¿Sí? Si hubiese una dosis oral, entonces el ingreso del fármaco se va a dar a través de este proceso de primer orden regido por esta constante de absorción. Esto es algo hasta acá, o sea, si nosotros sacáramos esta parte, si nosotros sacáramos el metabolito, esto es lo que ya vimos hasta ahora, ¿sí? Un modelo monocompartimental con ingreso de primer orden para un fármaco. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a parar ahora acá, y nos vamos a parar sobre el metabolito. Y entonces podemos ver en esta figura que los niveles de metabolito van a estar afectados por la eliminación del metabolito, obviamente, o sea, por este proceso de eliminación del metabolito, y por el proceso de formación del metabolito, ¿sí? Que va a ser a su vez el proceso de metabolización del fármaco. O sea que los niveles de metabolito van a estar obviamente muy afectados por los niveles de fármaco que haya en el organismo. Y lo vamos a ver prácticamente cuando hagamos el desarrollo de las ecuaciones. Tomemos en cuenta este modelo monocompartimental, como les decía, para ambas moléculas, con absorción oral en este caso, pero sin eliminación presistémica. O sea, el proceso de absorción es un proceso completo. Acá tenemos los balances de masa para los distintos compartimentos. Ven que para el compartimento A y para el compartimento del fármaco los balances de masa son exactamente iguales a los que veíamos en clases anteriores, ¿sí? O sea, esto no cambia. Lo único que agregamos es el balance de masas para el metabolito, que como ven tiene una constante, o sea, una entrada, ¿sí? Una velocidad de entrada caracterizada por esta constante de formación del fármaco hacia el metabolito por la cantidad de fármaco, y tiene un proceso de eliminación representado con este símbolo negativo, que está también regido por la K de eliminación del metabolito por la velocidad, la velocidad va a ser, la K de eliminación del metabolito por la cantidad de metabolito. ¿Sí? O sea, estos son los balances de masas que ya vimos hasta ahora, estos dos iguales a los que ya vieron, y este que se agrega, pero que se determina análogamente. ¿Sí? Haciendo la transformada de Laplace para el compartimento A, tenemos este resultado. De nuevo, no me voy a detener en esto porque es algo que ya vimos. Esto se mantiene exactamente igual. Acá tenemos la transformada para el fármaco, también exactamente igual, análogo a lo que vieron en clases anteriores. Y ahora sí, desarrollamos entonces la ecuación de concentración del fármaco, que como les digo, es la ecuación que ya vieron, ¿sí? Para un modelo monocompartimental con ingreso oral. Ahora, para el metabolito, tenemos acá el desarrollo de la transformada, ¿sí? La cantidad a tiempo cero para el metabolito, ¿cuánto va a ser? Cero. Cero, perfecto. Entonces se desarrolla de la misma manera, obtenemos esta transformada, y vemos que entonces las raíces, ¿sí? Del numerador de este cociente van a ser menos K, menos K10 del fármaco, que es la suma de estas dos constantes, y menos la K de eliminación del metabolito. ¿Sí? Entonces, haciendo por el método de la tapadita, podemos determinar la ecuación de concentración del metabolito, y ven que tiene esta expresión. ¿Ah? El desarrollo es análogo a lo que ya vimos en todas las clases anteriores. Pero lo interesante a ver son dos cosas. Una, fíjense la cantidad de términos que tiene la ecuación para el metabolito. Estamos hablando de un modelo monocompartimental con un proceso de formación de primer orden. Sin embargo, tiene un término extra que el que esperábamos para el fármaco. ¿Sí? Fíjense que la ecuación del fármaco es bi-exponencial y la ecuación del metabolito es tri-exponencial, ¿no? O sea que esto de alguna manera muestra, ¿sí? Lo dependiente que son los niveles de metabolito respecto al fármaco. ¿Sí? Como la formación no viene a partir de una dosis exógena, sino que viene a partir de un sistema del fármaco, entonces que se agrega un nuevo término. ¿Sí? Y otra cosa interesante a ver es, no me quedó la animación, pero no importa. Otra cosa interesante a ver es esta dosis que tenemos acá en la ecuación. ¿Esta dosis de qué es? La vía oral. Sí, ¿de qué? ¿De qué molécula? De la que no es activa, digamos, no del metabolito. O sea, no es del metabolito, es de la dosis.
sea, de que se va a transformar, digamos. Exacto, es el fármaco, es la dosis del fármaco. Ojo con lo que dijiste recién, que dijiste que es del que no es activo, eso no es así. O sea, el fármaco puede ser activo y el metabolito también, el fármaco puede ser activo y el metabolito no, ¿sí? O puede ser que el fármaco, en el caso de los profármacos, si no sea activo y el metabolito sí. En general vamos a estar hablando, si yo estoy administrando un fármaco, en general este fármaco va a tener actividad. O sea, que no digas que la dosis es del que no es activo, porque en realidad el fármaco, si lo estamos llamando fármaco, es activo. ¿Ah? Es el Sí. metabolito, en realidad, el que puede llegar a ser activo o no, puede llegar a ser tóxico o no, etc. Pero bueno, como decías vos, sí, tal cual tenés razón, esta dosis es de la sustancia que se administró, o sea, es de la molécula que se administró, o sea, es de la dosis del fármaco, ¿ah? No del metabolito, porque de hecho no se administró una dosis de metabolito. Entonces, si yo quiero, perdón, si yo quiero que la concentración del metabolito, ¿sí?, esté en unidades de masa de metabolito, yo lo que tengo que hacer es convertir esta dosis al equivalente de masa de metabolito. Es decir, yo voy a saber que esta dosis es X cantidad de fármaco, X cantidad de masa de fármaco. Entonces, para pasarla a una unidad equivalente a una unidad de masa de metabolito, voy a tener que corregirla, ¿sí?, por los pesos moleculares. Es decir, voy a tener que pasar la masa del fármaco a moles, y ya en ese caso podría incluirla directamente en moles, y voy a obtener entonces una concentración en unidades de moles por unidad de volumen, ¿no? Siempre asumiendo entonces que a partir de un mol de fármaco se forma un mol de metabolito. Entonces en ese caso puedo incluir la dosis directamente en moles, o si yo quiero tener la dosis en unidades de masa, voy a tener que pasar la dosis del fármaco a moles, y de moles a masa de metabolito, corrigiendo por los pesos moleculares. ¿Sí? O sea, yo necesito la información del peso molecular del fármaco y el peso molecular del metabolito, en caso de querer expresar esta concentración, ¿sí?, en unidades de masa de metabolito por unidad de volumen. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? O sea, si yo voy a tener una dosis, imaginemos, vamos a hacer un ejemplo bien puntual para que quede claro. Imaginemos que yo tengo una dosis, doy 10 miligramos de metadona. ¿Ah? Doy 10 miligramos de metadona. Entonces yo quiero, en realidad, agregar acá esos 10 miligramos de metadona, pero quiero obtener una concentración, en realidad, de su metabolito, que es el EDDP. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es agarrar esa dosis de metadona y decir, bueno, si esta dosis, ¿sí?, agarro el peso molecular de la metadona y digo, si tantos gramos, ¿sí?, corresponden a X cantidad de moles, entonces estos gramos que yo doy, estos 10 gramos que yo doy, perdón, serían miligramos, no sé, lo tengo que convertir. Estos 10 miligramos que yo doy van a equivaler a X cantidad de moles. Esos moles yo los puedo agregar directamente acá, asumiendo que cada un mol de metadona, un mol de EDP. Pero si no, si yo quiero pasar esos moles a masa de metabolito, voy a tener que utilizar el peso molecular del metabolito. Entonces agarro el peso molecular del metabolito y digo, tantos gramos equivalen a estos moles que yo tengo van a equivaler a X cantidad de masa del metabolito. ¿Sí? Y ahí puedo entonces obtener una dosis en unidad de masa de metabolito. Es decir, esta dosis la puedo agregar en moles, o tengo que hacer una corrección para que lo que yo obtenga acá sea unidades de masa de metabolito por unidad de volumen. ¿Sí? Otra cosa a analizar es la semivida de disposición lenta del metabolito. ¿Sí? O sea, en el fármaco, la semivida de disposición lenta en general es clara, porque son pocos los casos en los que la constante de absorción es menor que la constante de eliminación. O sea que en general cuando yo hablo de disposición lenta, siempre voy a estar hablando de la semivida que se obtiene a partir de esta constante, ¿sí?, a partir de la constante de eliminación, que en general es un proceso más lento que el de absorción. ¿Sí? En caso de que no sea así,
se da lo que se llama el fenómeno de flip-flop, que creo que ya lo hemos mencionado en algún práctico, en alguna clase, ¿sí? Pero en general, el proceso de eliminación es el más lento, y entonces yo voy a ver que la velocidad de desaparición del fármaco desde el organismo va a estar dada por esta constante de eliminación, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos del metabolito, es un poco más complejo, ¿ah? Porque si bien el proceso de absorción probablemente sea el más rápido, hay dos procesos de eliminación, ¿sí? Uno que corresponde a el fármaco y uno que corresponde al metabolito en sí, ¿ah? Entonces hay que ver cuál de los dos procesos es más lento para determinar cuál va a ser la semivía de disposición lenta del metabolito. O sea, con qué velocidad va a desaparecer el metabolito del organismo va a depender de cuál sea el proceso más lento, si la formación del metabolito, que en realidad corresponde a la eliminación del fármaco, o la eliminación de ese metabolito. Entonces hay que ver, y es interesante estudiar o evaluar la relación entre la constante de eliminación del metabolito y la constante de eliminación del fármaco, que es en realidad el proceso de formación del metabolito. ¿Sí? Otra cosa interesante a evaluar es la biodisponibilidad del metabolito. Cuando nosotros queremos calcular biodisponibilidad, en general para un fármaco, por ejemplo, lo que hacemos es evaluar el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, para calcular el área bajo la curva, siempre pueden hacer la integral de 0 a infinito de la concentración, de la función de concentración. En este caso, para ir un poco más rápido, vamos a calcular o hallar o determinar el área bajo la curva del metabolito a partir de el límite de la transformada sobre el volumen cuando S tiende a 0. Entonces, haciendo eso, ¿sí? Cuando S tiende a 0, lo sustituimos aquí, y entonces nos queda esta expresión. Acá, tanto en el numerador como en el denominador, entonces se pueden cancelar, y entonces nos queda lo que vemos aquí. Que el área bajo la curva para el metabolito va a ser la dosis, acuérdense, en moles o corregida, sobre la K de eliminación del metabolito por el volumen, que ¿qué es esto? K de eliminación del metabolito por el volumen del metabolito, ¿qué es? Clearance. Exacto. Entonces el área bajo la curva va a ser igual a dosis sobre clearance por este cociente, que es el cociente entre la constante de formación del fármaco hacia el metabolito sobre la constante de eliminación total del fármaco, perdón. ¿Sí? O sea, esto es la suma de Kf a metabolito más K de eliminación del fármaco. ¿No? A eso le llamamos nosotros biodisponibilidad del metabolito. Que en realidad, si lo analizan, es análogo a la biodisponibilidad que calculamos para un fármaco, y ahora lo vemos bien en el dibujo del modelo. Pero en definitiva, el área bajo la curva de un metabolito va a ser igual a la biodisponibilidad de ese metabolito por la dosis, de nuevo, acuérdense, en moles o corregida, sobre el clearance. Lo mismo que veíamos para todas las clases anteriores. Bueno, analicemos un poco qué es esta biodisponibilidad de metabolito, y para eso voy a ir, perdón, me voy por atrás. Entonces, como decir que en realidad, o sea, todo no se metaboliza y se elimina, una cosa así, digamos. En realidad lo que estás diciendo es que del fármaco hay una cierta proporción, o sea, hay un cierto porcentaje que se va a eliminar a través de la formación de ese metabolito, pero hay otra proporción de la dosis, o sea, hay otro porcentaje de la dosis que se va a eliminar incambiado por orina. Entonces, Está bien, sí. exacto, o sea, no toda la masa del fármaco va a pasar, ¿sí?, a formar ese metabolito, sino que hay una cierta otra masa que va a estar siendo eliminada por excreción. Entonces, por eso tenés que, de alguna manera, determinar una biodisponibilidad del metabolito. ¿Por qué determino una biodisponibilidad del metabolito? Porque yo estoy hablando de una dosis de fármaco, ¿no? Entonces tengo que ver de esa dosis de fármaco que yo administré, cuánto se transforma en metabolito. Si yo estuviese hablando directamente de administrar una dosis de metabolito, ya la biodisponibilidad no sería calculada a partir de la eliminación del fármaco, ¿se entiende? Sí, sí, gracias. No hay nada. Como yo pongo una dosis de fármaco, voy a tener que determinar una biodisponibilidad de metabolito a partir de ese fármaco. Y la biodisponibilidad se va a calcular de la misma manera, o sea, es análogo
a lo que veíamos para un fármaco cualquiera en las últimas clases, ¿sí? O sea, la biodisponibilidad del metabolito va a ser esta constante sobre la suma de esta constante más esta constante. ¿Sí? Que es lo mismo que veíamos acá cuando había una eliminación persistente. ¿Sí? O sea, va a ser K de formación del metabolito sobre K de formación del metabolito más K de eliminación del fármaco. ¿Sí? Bien. Volviendo entonces, vamos a considerar ahora, porque el caso que vimos recién es un caso un poco más simple, en el que el fármaco, ¿sí?, se absorbía de forma completa. O sea, la biodisponibilidad del fármaco era del 100%. Entonces ahora vamos a ver el caso en el que la biodisponibilidad del fármaco no sea del 100%, sino que haya una eliminación presistémica, ¿sí?, y por lo tanto la cantidad ingresada a torrente sanguíneo del fármaco sea menor al 100% de la dosis. ¿No? Entonces en ese caso, los balances de masa para el fármaco y para el metabolito quedan exactamente igual, cambia solamente el balance de masa para este compartimento, para el compartimento A, que ahora en realidad va a agregar una nueva salida regida por KEP, y acuérdense entonces que la suma de KEP y KA la llamábamos KEPA, entonces así queda el balance de masas para el compartimento A. Tenemos acá el desarrollo de las transformadas, fíjense que tienen en naranja, ¿no?, los cambios respecto a la situación anterior. Y acá tienen entonces el resultado final para la concentración de metabolito. De nuevo, el desarrollo lo pueden ver mejor en sus casas, es el mismo desarrollo que hacemos siempre para la determinación de una ecuación. ¿Sí? Fíjense acá en naranja entonces la diferencia con la ecuación anterior. Antes, donde ahora vemos que dice KEPA, antes decía Ka porque no había eliminación presistémica. Ahora tenemos eliminación presistémica, entonces aparece el término de KEPA. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Va a cambiar la expresión del área bajo la curva. Y vamos a ver por qué. ¿Ah? Ahora tenemos esta situación, ¿sí? Esta va a ser la expresión del área bajo la curva. Antes acuérdense que acá abajo decía KA, entonces KA sobre KA se podía cancelar. En este caso no se cancela, ¿no? Y nos va a quedar entonces un extra de lo que veíamos antes, que va a ser el cociente KA sobre KE. ¿Sí? O sea, fíjense que nos queda exactamente igual a antes, o sea, es dosis sobre clearance por esta relación que habíamos determinado, que la llamábamos biodisponibilidad del metabolito, por este cociente que es K sobre KEPA. ¿Qué es K sobre KEPA? La biodisponibilidad del fármaco. Perfecto. Entonces el área bajo la curva del metabolito, cuando hay una eliminación presistémica del fármaco, va a estar dada por la biodisponibilidad del fármaco, la biodisponibilidad del metabolito, multiplicada por la dosis sobre el clearance del metabolito. ¿Sí? O sea, fíjense cómo la exposición al metabolito está directamente afectada, ¿sí?, por la exposición al fármaco. Bien, hasta ahí quedó claro el desarrollo de las ecuaciones y cómo impacta la biodisponibilidad del metabolito, a qué llamamos, la biodisponibilidad del fármaco y a qué llamamos biodisponibilidad de metabolito y esas cosas. Sí. Bien. Entonces pasamos a algunos ejemplos de modelos un poco más complejos. En realidad son casos como particulares de algunas cosas que ya hemos visto. Lo primero que vamos a ver es el metabolismo de primer paso, y después vamos a adentrarnos un poco en lo que es la cinética no lineal. ¿Ah? Entonces, para hablar un poco de metabolismo de primer paso, este es un proceso que ustedes ya conocen en realidad. ¿Sí? Acuérdense que el metabolismo de primer paso refiere a un proceso de metabolización previo a el ingreso al torrente sanguíneo, ¿no? Cuando uno da una dosis oral de fármaco, la molécula pasa a través del intestino y a través del hígado, previo, ¿no?, a considerarse biodisponible, o sea, previo a alcanzar el torrente sanguíneo. Y es en esas zonas donde puede entonces metabolizarse, y entonces estaría formando un metabolito de forma presistémica. Eso es lo que nosotros llamábamos metabolismo de primer paso, ¿verdad?
ese metabolismo del primer paso está de alguna manera representada en esta figura, ¿no? Esta figura surge de un ejercicio que se utilizaba en años anteriores para propranolol. Propranolol es una molécula que se utiliza para disminuir fuerza cardíaca y ritmo cardíaco, que presenta dos isómeros, ¿sí? O sea, es isómero R e isómero S, y acá tenemos representada el modelo o el sistema para el isómero S, creo que es, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá, está separado el intestino, perdón, del plasma y el resto de los órganos. Es un modelo bicompartimental que separa el intestino, como les decía. Y en el intestino, entonces, se puede dar, obviamente, la metabolización, porque acuérdense que el intestino es un órgano que tiene alta densidad de expresión de enzimas, ¿sí? Y entonces, si la dosis se diese oral, o sea, se diese a este compartimento, ¿sí? Va a haber formación presistémica del metabolito A y del metabolito B. Entonces, lo interesante de ver de este ejercicio, que lo vamos a desarrollar ahora más adelante, es que la formación de los metabolitos va a ser altamente dependiente de la vía de administración del fármaco, ¿sí? O sea, no va a ser lo mismo la formación de este metabolito A, por ejemplo, si la dosis se da acá, o sea, si es una dosis oral, o si la dosis se da acá, o sea, si es una dosis intravenosa. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nada, simplemente para recordar y para verlo gráficamente, si una dosis se administra, cuando una dosis se administra por vía oral, pasa o viaja a través del tracto gastrointestinal, llega al intestino, y en el intestino, o sea, en el enterocito, cuando atraviesa la célula del intestino, puede metabolizarse. ¿Sí? Acá tienen metabolización de fase 1 y metabolización de fase 2. En este caso del ejemplo de la figura, el 30% de la dosis sufre eliminación presistémica, ¿sí? Y entonces solo el 70% de la dosis ingresa a vena portal, ¿no? A través de vena portal ingresa a lo que son los hepatocitos, o sea, ingresa al hígado, y al pasar por el hígado también, de nuevo, puede sufrir metabolización, y fíjense cómo solamente un 15% de la dosis, en el caso de este ejemplo, ingresa a torrente sanguíneo, ¿no? Algo que no dije en realidad acá, pero lo voy a mencionar como para que no les quede raro, es que esta pérdida a nivel intestinal puede ser tanto por metabolización como por ejemplo, disolución incompleta. O sea, hay varias razones por las que se puede perder biodisponibilidad, no necesariamente solamente es clearance presistémico, ¿sí? O sea, solamente para que lo tengan en cuenta. En este caso igual sí, en el caso del ejercicio sí vamos a estar hablando exclusivamente de metabolización presistémica, y eso como razón de disminución de biodisponibilidad. Bien, entonces empecemos a resolver el ejercicio. Vamos a verlo para el isómero S, y después a ustedes les va a quedar resuelto también para el isómero R, pero no lo vamos a hacer en conjunto, sino que les queda por si lo quieren practicar después en sus casas. Y el ejercicio en realidad pide determinar cuál es la proporción, ¿sí?, de formación de cada uno de los metabolitos si se administra una dosis intravenosa de S. ¿Ah? Entonces, básicamente lo que pide, ¿sí?, es determinar la biodisponibilidad de cada uno de los metabolitos si yo administro una dosis intravenosa. Entonces, como habíamos visto, la biodisponibilidad del metabolito va a estar dada por la relación entre la constante de formación de ese metabolito sobre todas las rutas de eliminación del fármaco, ¿verdad? O sea, de alguna manera va a estar dada entonces por la relación entre el clearance hacia ese metabolito sobre el clearance total del fármaco. ¿Eso se entiende? ¿Te queda claro bien cómo es la expresión de la biodisponibilidad del metabolito? Sí, sí. Bien. Entonces, eso es lo que está expresado aquí, ¿sí? O sea, la biodisponibilidad del metabolito expresada en porcentaje va a estar dada por el clearance para el A, ¿no? Para el metabolito A va a estar dada por el clearance de formación del metabolito A
sobre el clearance total del fármaco por 100, para el B lo mismo y para el C lo mismo. ¿Ah? Entonces, lo único que queda determinar es el clearance total del fármaco y el clearance de cada uno de los metabolitos cuando se da una administración intravenosa. O sea, me tengo que parar en plasma, porque es la administración intravenosa de la que estamos hablando, y determinar el clearance plasmático. Entonces, hay componentes muy fáciles de determinar, que son este y este, son exactamente igual a lo que veíamos siempre. El clearance entonces va a estar dado, por ejemplo, por K1C por el volumen 1, K1B por el volumen 1, o sea, exactamente lo que vemos como siempre, y luego va a haber una eliminación a través del segundo compartimento, ¿sí? O sea, a través de este compartimento intestinal. Porque recuerden que de forma sistémica también va a llegar fármaco al intestino, ¿no? O sea, no llega solo de forma presistémica, en el caso de una vía oral, ¿no? Una vez que el fármaco esté en torrente sanguíneo, a través de sangre también va a llegar al intestino, y en el intestino también se va a metabolizar. Entonces, estas vías de eliminación también cuentan sistémicamente, ¿no? Entonces, estas dos son las fáciles, un poco más compleja es la que se da a través del intestino, y en ese caso los clearance se pueden expresar como la ruta, ¿sí?, del clearance, o sea, la ruta hacia esa eliminación, sobre todas las posibles salidas desde ese compartimento. Entonces, en el caso, por ejemplo, veamos esta ruta, ¿sí?, la eliminación a este metabolito B. Sería entonces el clearance igual a K12 por K2B sobre todas las posibles salidas de acá, que son K2B, K2A y K21, que es lo que ven acá. ¿Sí? K12 por K2B sobre todas las posibles salidas, que son K2B, K2A y K21. A su vez hay una segunda ruta, que es la formación del metabolito A, que está expresada aquí, que es entonces K12, ¿sí?, por K2A sobre todas las posibles salidas, K2B, K2A más K2U. Esto está expresado, estas dos rutas están expresadas en este término. ¿Se entendió? Sí. Porque puede ser un poco complejo, igual lo pueden mirar después. Capaz que ya lo utilizaron en algún ejercicio, yo no me acuerdo, pero por las dudas fui un poco más despacio. Entonces, de esa manera tenemos expresado el clearance total plasmático, ¿sí? Ahora lo único que nos queda es determinar el clearance de cada uno de los metabolitos. Entonces el clearance de A va a estar dado únicamente por esta ruta, ¿sí? O sea, va a ser K12 por K2A, como ven acá, sobre todas las posibles salidas, que son K2A más K2B más K2U, por volumen. Ese va a ser el clearance de A. El clearance de B va a estar dado por dos componentes, una a través del mismo, del compartimento central, que va a estar dada por K1B por volumen 1, y después la otra ruta, que es esta, que va a estar dada por K12, ¿sí?, por K2B, sobre todas las posibles salidas, que son K2B más K2A más K2U. Todo eso por volumen 1, y acá lo tienen expresado clearance de B. Y clearance de C es el más simple, porque solamente se forma sistémicamente, y va a ser K1C por B1. ¿Ah? Acá tienen entonces los clearance para cada uno de los metabolitos y el clearance total. Entonces, para determinar el porcentaje o, por decirlo de otra manera, la biodisponibilidad del metabolito, lo único que hay que hacer es hacer la relación que acá aparece, ¿sí? Haciendo esa relación y multiplicándola por 100, obtenemos el porcentaje, ¿sí?, de dosis intravenosa que se elimina por cada una de las rutas metabólicas, ¿sí?, que de hecho es la biodisponibilidad de cada uno de los metabólicos. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, por ejemplo, que en este caso, cuando se administra una dosis intravenosa, la formación de A, que se forma intestinalmente, es del 13%. La formación de B, que se forma tanto en el intestino como, por ejemplo, podría ser en hígado, ¿sí?, es del 45%.
y la biodisponibilidad de C es del 42%. O sea que cuando uno da una dosis intravenosa, los metabolitos favorecidos van a ser el B y el C. Sin embargo, el A tiene una formación muy baja. Acá les queda como para resolver para el isómero R, es exactamente igual, es solamente para que practiquen en caso de que quieran. Pero vamos a ver entonces ahora, de nuevo, para el isómero S, pero imaginemos una dosis oral, es decir, una dosis que ingresa a este compartimento. ¿Sí? O sea, es acá donde va a ingresar la dosis. En este caso entonces vamos a tener la formación sistémica de los metabolitos que ya vimos, o sea, la parte sistémica va a ser totalmente análoga a lo que acabamos de ver, pero vamos a tener la suma de una formación presistémica del metabolito A y el metabolito B. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, para el metabolito A, vamos a poder separar dos componentes. Uno que es el sistémico, que es lo que ya vimos, el clínex plasmático de A sobre el clínex plasmático total, esto es exactamente igual a lo que vimos recién, pero lo vamos a multiplicar entonces por una determinada proporción de la dosis, perdón, porque no toda la dosis se va a eliminar de esa manera, o sea, va a ser solamente la dosis que está biodisponible, entonces por eso lo voy a multiplicar por F, ¿sí? Pero va a haber otra parte de la dosis, que es la que se pierde presistémicamente, o sea, 1 menos F, ¿sí? Que en realidad va a tener una eliminación presistémica, y la formación entonces del metabolito A, ¿sí? Va a estar dada presistémicamente, o se va a relacionar con el porcentaje de la dosis correspondiente a la fracción que se pierde de esta manera, como el clearance presistémico de A sobre el clearance presistémico total. O sea, vamos a hacer algo análogo a lo que hicimos cuando estábamos parados en plasma, pero parados desde intestino, ¿sí? Parados presistémicamente. Y lo mismo para el metabolito B. Sin embargo, el metabolito C no va a tener formación presistémica, ¿sí? Bien, entonces el clearance presistémico total que vamos a utilizar para hacer esta relación va a ser K2A más K2B por B2. ¿Sí? El clearance presistémico de A va a ser K2A por B2. Y el clearance presistémico de B va a ser K2B por B2. ¿Sí? O sea, bien simple. Estos otros clearance, o sea, el clearance plasmático de A, el clearance plasmático de B y el clearance plasmático de C, además del clearance plasmático total, es igual al que vimos en la diapo anterior, por eso no lo voy a calcular otra vez, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo otro que yo tengo que calcular es el F, ¿tá? Para poder hacer esta función. Entonces el F, me paro desde intestino, va a estar dado entonces por esta entrada, ¿sí? Que es K21, sobre todas las posibles salidas, que son K2A, K2B y K21. ¿Sí? Este va a ser la biodisponibilidad del fármaco. Esta es la biodisponibilidad de la dosis que yo administro de fármaco. ¿Sí? Entonces, haciendo estas cuentas que ven acá, voy a determinar entonces que la biodisponibilidad del metabolito A, o el porcentaje de dosis que se forma, ¿sí? De metabolito A, es 40%, la del B es 34% y la del C es 26%. Fíjense cómo aumenta sustancialmente, ¿sí? La biodisponibilidad del metabolito A. Metabolito A que se forma solo presistémicamente, cómo aumenta cuando doy una dosis oral versus cuando doy una dosis intravenosa, que si recuerdan el porcentaje de formación era 13%. En definitiva, lo que yo quiero ilustrar con este ejercicio es que cuando hay metabolismo de primer paso, ¿sí? La biodisponibilidad de los metabolitos va a depender de la vía de administración del fármaco. ¿Sí? No es lo mismo administrar un fármaco por vía intravenosa que administrar un fármaco por vía oral, ¿sí? En cuanto o respecto a la formación de los distintos metabolitos. ¿Se entendió eso? O sea, ¿se ve bien en el ejemplo? Que cuando un metabolito se forma presistémicamente, su biodisponibilidad va a depender de la vía de administración.
Sí, Sí. se vio. Bien, perfecto. Acá tienen lo mismo para el isómero R, de nuevo les queda para practicar. Y por último, quería mencionar otro desafío en este tipo de modelos, o sea, otra complejidad agregada, que puede ser una cinética no lineal. Esto es algo en realidad que ya vieron, ¿sí? O sea, la cinética no lineal ya la estudiamos bastante, ¿sí? Pero para recordar de dónde viene, la cinética no lineal viene obviamente de la cinética enzimática, ¿sí? O sea, como todos estos procesos van a estar mediados por enzimas, ¿sí? Y las enzimas presentan este tipo de cinética, puede ser que el fármaco presente entonces una cinética no lineal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La cinética enzimática, en realidad, o sea, la velocidad de reacción, ¿sí? de la metabolización, o sea, del metabolismo que estamos hablando, va a depender de la concentración de sustrato que haya, que en este caso va a ser fármaco, o sea, va a depender de la concentración de fármaco y de la concentración de enzima, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción no aumenta linealmente con la concentración de sustrato, sino que llega a una determinada concentración de sustrato que hace que la enzima trabaje a su velocidad máxima y no pueda aumentar más su velocidad de reacción, ¿sí? Entonces, la cinética enzimática va a estar dada por dos parámetros, Vmax y Km, siendo Vmax la velocidad máxima que alcanza de reacciones la enzima, y Km la concentración de sustrato a la cual se obtiene la mitad de esa velocidad máxima. Esto hace entonces que se puedan ver cinéticas no lineales. Es decir, nosotros en general estamos trabajando, a niveles de concentración, ¿sí? Muy por debajo de las Km de las enzimas, ¿sí? O sea, en general las dosis terapéuticas que dan lugar a concentraciones eficaces, pero no tóxicas, ¿sí? Están en niveles en los que es factible aproximar los procesos a procesos de primer orden. Y por eso nosotros en general representamos todos los procesos de eliminación como procesos de primer orden. No quiere decir que no involucran enzimas, no quiere decir que las enzimas no tengan una cinética enzimática característica como la que vimos recién. Quiere decir que estamos en concentraciones de sustrato, o sea, concentraciones de fármaco, ¿sí? En las que es válido aproximar ese proceso a un proceso de primer orden, ¿no? Por eso es como decir que estamos a estos niveles de acá abajo, ¿sí? Sin embargo, si la concentración de sustrato fuese más grande, yo podría empezar a ver cinéticas no lineales. ¿Lo que quiere decir tener una cinética no lineal? Quiere decir que el área bajo la curva no va a aumentar linealmente con la dosis, o sea, no va a ser el aumento proporcional a la dosis como en general uno ve, sino que va a haber un aumento desproporcionado del área bajo la curva respecto a la dosis. Puede ser positivo o puede ser negativo. El caso positivo, ¿sí? Quiere decir que la enzima se satura, ¿sí? Entonces el clearance es menor al que yo esperaba, y por lo tanto el área bajo la curva es mayor a la esperada por el aumento de la dosis, ¿no? Este sería este caso, ¿sí? El caso contrario, lo que yo veo es una inducción de ese sistema enzimático, y por lo tanto veo un clearance aumentado, ¿sí? Respecto al que tenía a dosis menores, y por lo tanto veo un aumento menor del área bajo la curva del que yo esperaba por el aumento de dosis. Eso es una cinética no lineal. Como les decía, en general, los niveles de fármaco a los que estamos trabajando permiten aproximar todos los procesos a procesos de primer orden. Pero hay casos puntuales en los que no se puede. Sobre todo quizás cuando pasamos a administraciones crónicas, o sea, a dosis múltiples. En dosis múltiple uno tiene acumulación de fármaco, por lo tanto las concentraciones que se alcanzan son más grandes. Entonces es más factible ver en dosis múltiple estos fenómenos de no linealidad, justamente porque estoy alcanzando concentraciones más cercanas al valor de Km, ¿sí? De las enzimas involucradas en la metabolización del fármaco.
Entonces, simplemente para ver un ejemplo de cómo modificaría entonces el sistema en ese caso, imagínense ¿sí? Este ejemplo, que es que el fármaco tiene una eliminación por dos vías, o sea, se forman dos metabolitos, uno a través de un proceso que todavía se puede aproximar a un proceso de primer orden, y otro que ya va a estar determinado por Km y B+. ¿No? Entonces, ¿cuál es la complejidad que se suma a este modelo? ¿Sí? Es que ahora la biodisponibilidad de los metabolitos, ¿sí?, va a depender de la concentración de fármaco. O sea, dependiendo de la concentración de fármaco, la biodisponibilidad que yo voy a tener de los metabolitos. Y las biodisponibilidades, a su vez, no van a ser, los cocientes de biodisponibilidad entre los metabolitos, no va a ser siempre constante. También va a depender de la concentración. Es decir, la relación entre los metabolitos, entre los niveles de metabolitos, no va a ser la misma dadas diferentes dosis, ¿sí?, de fármaco. Acuérdense cómo se calculaba el área bajo la curva del metabolito. Si era, en este caso no hay, en el caso del ejemplo no hay eliminación presistémica del fármaco, entonces el área bajo la curva de un metabolito iba a estar dado por la biodisponibilidad del metabolito, por la dosis sobre el clearance del fármaco. Entonces, con el aumento de las dosis, la biodisponibilidad del metabolito va a cambiar según la concentración. ¿Por qué? Porque acuérdense que la biodisponibilidad del metabolito era la relación entre la constante de formación y la suma de estas dos constantes posibles de eliminación del fármaco. Y acá entonces, o lo que es lo mismo en realidad, es relación de clearance, que fue como lo vimos, por ejemplo, en el ejercicio. Y este clearance va a depender de la concentración. Entonces, la biodisponibilidad del metabolito va a depender de la concentración. Y por lo tanto, la relación entre los metabolitos también va a depender de la concentración. ¿No? Eso es una complejidad extra en este tipo de modelos. Bueno, con eso en realidad terminamos. No sé si tienen alguna duda, quieren repasar algo, o no sé, algún concepto que no les haya quedado claro, o algo que quieran ver antes de terminar. ¿No? ¿Están bien? No, de esta clase no, capaz el viernes al repasar un poco más, Dale. ahí sí. Perfecto. Bueno, entonces el viernes tenemos la clase práctica, va a ser como les dije, igual a todas las clases prácticas que tuvimos hasta ahora, va a haber un ejercicio asignado que vamos a subir entre hoy y mañana al aula, ¿sí? Pero también a su vez pueden hacer cualquier tipo de consulta que tengan, de ejercicios anteriores o de teóricos anteriores, como para resolver dudas antes del parcial. E igualmente, si tienen interés en tener una clase consulta, lo podemos conversar también en esa clase. Marianela, Dime, Pietro. ¿podés primero felicitarte por la clase que estuvo muy, muy interesante? Muy bien. Y la anterior diapositiva. Sí. Ahí está. Ahí está. La anterior diapositiva a esta, tú estás manejando la posibilidad de que un fármaco se elimine a través de dos procesos, uno de primer orden y otro de Michaelis-Menten. Exacto. ¿No? Bien, entonces si tú aumentas las dosis del fármaco, puede generarse aquí una concentración mayor, obviamente, por las razones del aumento de las dosis. Sí. Y esas mayores concentraciones, fruto del aumento de las dosis, puede estar de alguna manera entorpeciendo la salida por el proceso de Michaelis-Menten. Porque en el proceso de Michaelis-Menten es un proceso que presenta un clearance, concentración dependiente. A medida que aumenta la concentración de fármaco aquí en este compartimiento, esta velocidad o este clearance, el que estoy marcando aquí, no se ve tu puntero. Menor. Te lo marco yo. ¿No? No, porque estoy yo. Ah, perdón, yo estoy marcando y... Te la marco yo, te la marco yo. Exacto. O sea que a medida que aumentan las dosis, aumentan las concentraciones de fármaco en el compartimiento,
y por lo tanto ese aumento de concentraciones de fármaco puede estar dificultando de tal modo de reducir el clearance de lo que tú estás marcando allí para la formación del metabolito 2. Entonces, eso va a traer como consecuencia interesantes elementos a analizar, que tú los dijiste y que puede no haber sido cabalmente entendido por los estudiantes en la primera visión que tienen del punto. Por un lado, si el clearance a la formación del metabolito 2 se ve reducido, el clearance total del fármaco también se ve reducido. Porque el clearance de formación del metabolito 1 se mantiene constante, sin embargo el clearance para la formación del metabolito 2 se ve reducido, quiere decir que sumando los dos clearance, es el clearance total, vamos a tener menor clearance de desaparición del fármaco. Por lo tanto, las concentraciones de fármaco van a aumentar más de lo que el aumento de dosis haría prever. ¿No? Ahora, analizando desde la óptica de los metabolitos, la biodisponibilidad del metabolito 1 y la biodisponibilidad del metabolito 2 no van a mantener los mismos valores que tenía cuando las dosis eran más bajas. ¿Se entiende? Marianela, ¿me están escuchando? Sí, yo sí. Ah, está bien. Sí, sí. Entonces, mi pregunta a los estudiantes es: ¿la biodisponibilidad a dosis más altas del metabolito 1 va a aumentar o va a disminuir? Lo mismo, la misma pregunta para el metabolito 2, a medida que aumentan las dosis del fármaco. A ver si alguien la... No habíamos dicho que dependían de la concentración, Sí, claro, al yo así aumentar que las dosis, van a aumentar las concentraciones de fármaco, ¿no? Bueno, se lo dejo planteado para que ustedes lo sigan pensando, que esto viene a ser el cierre de la clase de Marianela, porque Marianela lo que se estaba hablando era de la integración a los modelos farmacocinéticos de otras moléculas que son los metabolitos. O sea, el punto central de Marianela en la clase de hoy es ver qué le pasa a los metabolitos. Pero no podemos dejar de perder de vista también lo que puede estar ocurriendo a las concentraciones de fármaco cuando uno aumenta las dosis y los procesos de biotransformación de ese fármaco, puede alguno de ellos estar afectado por una cinética de Michaelis-Menten. Bueno, yo creo que con esta pregunta planteada para los que están aquí presentes y para los que no están presentes pero van a ver el video, y para los que están presentes y ya se olvidaron de cuál fue la pregunta, al volver a mirar este video... Ah, ¿se sigue grabando? Perdón. Está grabando, está grabando. Ah, está. Entonces, para los que olvidaron cuál fue la pregunta, aparte de repasar toda la clase, que les va a servir para la resolución del ejercicio del próximo viernes, me supongo, ¿no? Marianela, van a ver un ejercicio que tenga que ver con esto. Sí, claro. Deténganse además en esta intervención que yo hago al final para ver si se pueden contestar lo que les estoy preguntando. Que también viene a ser una forma de poner en práctica los conceptos teóricos que Marianela dio en la clase. Desde mi parte, termino y cuando quieras puedes dejar de grabar. Si hay alguna intervención de los alumnos que interese ser incluida, a ver. ¿Alguno que quiera comentar algo? No. Muy bien. Te voy a cortar la grabación primero.